Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la guía número 1 de tecnologías de la información y la comunicación, cuyo acrónimo sería las TIC, ¿ya? Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, son tecnologías que se utilizan en la informática, en la microelectrónica y en las telecomunicaciones en general, para ir creando nuevas formas de comunicación, nuevas lecturas virtuales, nuevos signos y nuevos códigos en el área fundamentalmente virtual, ¿ya? Se ha ido modificando aquella comunicación que antiguamente se hacía a través de un papel, de una carta, de un periódico, de la prensa, por ejemplo, de libros. Ahora se utiliza ya plataformas digitales mucho más avanzadas con otra información, otra infografía, un esquema llamativo, por ejemplo, para captar la atención de los usuarios. Las TIC tienen diferentes tipos. Por ejemplo, las redes son sistemas de comunicación en el fondo, es donde se anclan los demás usuarios, ¿ya? Donde se conectan los equipos o varios equipos, dependiendo lo que se quiera utilizar. Y también utilizan los usuarios, es decir, las personas, y los equipos como el software, el hardware, es decir, el computador, sus partes blandas, perdón, y sus partes duras. Por ejemplo, los sistemas informáticos y el hardware sería todo el equipo, la impresora y el mouse, por ejemplo, el teclado se considera como el hardware, que es la parte dura de un computador. También usan terminales para poder llevar a cabo la información, que son puntos de acceso de las personas a la información determinadas, ¿ya? Y a través de dispositivos como computadoras, el navegador, Internet, por ejemplo, los smartphones, por ejemplo, ya todo eso también se complementa para que haya un flujo de intercambio de información. Y finalmente los servicios, que son los diferentes servicios a los consumidores que se prestan, entre los que se destacan el correo electrónico, por ejemplo, el email, la búsqueda de información en diferentes plataformas que están disponibles, por ejemplo, plataformas como los e-learning, ¿ya? Que son en el fondo plataformas educacionales de empresas para que prestan diferentes tipos de educación, por ejemplo, o de información en general, que se usan actualmente en el mundo y en nuestro país, ¿ya? Son sistemas operativos. Cabe decir que las tecnologías de información y de comunicación han ido evolucionando desde sus orígenes, más o menos después de Segunda Guerra Mundial, donde ya empieza a conocerse el Internet, que se conocía como ARPANET, que era una aplicación militar, y después pasó al campo civil. Antiguamente se hacían comunicaciones, por ejemplo, con máquinas de escribir, con lápices, con teléfonos, telégrafos, y actualmente las TIC han ido evolucionando y han ido, en el fondo, influenciando nuestros modos de vida determinantemente. En base a esta explicación de las TIC, en la guía tienen que desarrollar las siguientes actividades, que son una primera parte de preguntas abiertas, donde tienen que explicar qué son las TIC y señalar algún ejemplo de las TIC, para qué sirven las TIC, cuál es su importancia, por ejemplo. Explica la diferencia entre la tecnología de la comunicación y la tecnología de la información, que son dos situaciones muy diferentes que aparece ahí en la guía. Según lo leído, ¿usted cree que son importantes las tecnologías de la información? ¿Ya? ¿Son importantes o no? Claramente nos permiten comunicarnos, por ejemplo, de forma más rápida, son instantáneas en el fondo, permiten conocer una diversidad de conocimientos, por ejemplo, nos permite estar interconectados en diferentes situaciones y con diferentes personas. Luego tienen que completar ese mapa conceptual sobre las TIC, tienen que colocar, se clasifican en, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de las TIC? Tiene varias ventajas las TIC fundamentalmente, y finalizan con esa burbuja de conceptos que tienen que colocar o señalar o escribir los conceptos que a ustedes le llamaron más la atención, ¿ya?